Bendiciones a todos, Dios los bendiga. Yo espero que hayan escuchado muy atentamente el estudio de ayer y se hayan dado cuenta de esa promesa tan hermosa, tan poderosa que Jesucristo vino a cumplir con su muerte, su resurrección y su ascensión. Ahora, el Espíritu Santo entró en los creyentes y moró sobre los creyentes en una medida plena mientras esperaban su venida. Lo apropiaron y lo recibieron como suyo. Ahora, nosotros pidámosle a Dios que cumpla su promesa y que nos dé lo siguiente. ¿Y qué es? Número uno, poder para vivir para Cristo. El contexto de la escritura de ayer es el sermón que Jesús predicó sobre lo más difícil que un cristiano puede hacer, orar. Y Jesús comienza enseñándole a sus discípulos la oración del Padre Nuestro y después les da una sencilla parábola para hacer vívida la oración. Antes de terminar, les ofrece las grandes promesas de que Dios nos escucha cuando pedimos, que nos ve cuando lo buscamos y que nos abre cuando llamamos a la puerta. Nosotros somos generosos con nuestros hijos, pero nuestro Padre Celestial lo es aún más con aquellos que piden su Espíritu. El camino de la cruz es tremendamente largo y difícil. En ese viaje, los discípulos de Cristo deben amar a Dios con todos sus corazones y amar a sus prójimos como a ellos mismos. Deben presentar sus cuerpos todos los días como sacrificios vivos a Dios y deben ser llenos del Espíritu y deben tomar sus cruces, negarse a sí mismos y seguir al Señor, como Jesús lo dijo en Lucas 9:23. La vida cristiana es dura, es demandante, implacable y ardua. La carga que llevamos es suficientemente pesada, pero también debemos llevar las cargas de los que son más débiles que nosotros. El Señor Jesús da principio tras principio y precepto tras precepto para los que viven en Cristo, en la iglesia, en la familia y ante un mundo incrédulo, y declara que ese es el camino al cielo. Los discípulos que escuchan primero estos requisitos preguntan con temor, ¿quién entonces podrá ser salvo? Y Cristo responde con el texto, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, busquen la gracia para orar como les he enseñado, para obedecer este principio y para prestar atención a estos estándares. Pero muy a menudo olvidamos que el carácter para vivir la vida cristiana nos lo da el Espíritu Santo. Vemos el camino cristiano de la santidad y nos abrumamos por nuestra impotencia. Y decimos, Señor, no puedo ser esa clase de cristiano. Y gemimos y nos quejamos, no puedo ser un predicador, no puedo ser un esposo cristiano, no puedo ser un miembro de la iglesia. Nuestro Señor sabía lo que la gente pensaba, así que los alentó con esta gran promesa. Pidan, busquen, llamen y obtendrán lo que quieren. Pidan el Espíritu de Dios para que los ayude. De otra manera, la vida cristiana será completamente inalcanzable. Es el camino que se despliega ante cada hijo de Dios. Es el único camino a la gloria. Si no estamos caminando por ahí, no alcanzaremos la gloria. Cuando el Señor nos enseña a orar, no es para que andemos meditabundos por la vida, es para que vivamos una vida de oración y sigamos el camino de Dios en el poder del Espíritu Santo. Ahora te pregunto, ¿cuál es tu primer compromiso en la vida? ¿Tienes hambre y sed de justicia? ¿Verdaderamente crees que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia? ¿Qué tan comprometido estás? ¿Qué es más importante que glorificar a Dios y gozar de Él? Practica lo que escuchas
lo que cantas, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Y después pide gracia para seguir el camino de la cruz. Sé un cristiano formal. No seas mitad cristiano y mitad seguidor del mundo. Recibir el don del Espíritu Santo no tiene nada que ver con hablar en lenguas o ser un predicador elocuente. Jesús no te está diciendo aquí que serás sanado de una enfermedad, ni que serás ascendido en el trabajo. Esta promesa se trata de recibir el poder para andar en el camino santo que conduce a Dios. Número 2, más del Espíritu. Podemos lamentarnos de que la iglesia está en decadencia y que estamos viviendo en una época oscura. Podemos tener reuniones para discutir sobre la crisis con que la iglesia está luchando, pero para todos los problemas que enfrentamos como cristianos solo existe un remedio: Dios, Espíritu Santo. Eso es lo que Cristo les está diciendo a sus discípulos cuando les insta a clamar: pídanle a Dios que les envíe al Espíritu Santo. Lo que más necesitamos nosotros los cristianos es el Espíritu. Necesitamos su consuelo, su valor, su ministerio de infundir ánimo, su fuerza, su fruto, su liderazgo y su perseverancia. No es suficiente saber que tenemos amigos sabios y conferenciantes inspirados que nos ayudan con nuestros problemas. El gran remedio para todas nuestras enfermedades y males es el don de Dios, del Espíritu Santo. Y no debemos solo orar por más del Espíritu para tener grandes despertares y un avivamiento auténtico. Necesitamos el Espíritu Santo para todo lo que hacemos como cristianos. Así que oremos: ayúdame a preparar esta comida, a gastar bien el dinero para pagar los gastos. Ayúdame a decidir qué hacer para cuidar mejor del jardín. Guíame mientras les hablo a mis hijos que están lejos estudiando. Ayúdame a encontrar la medicina correcta para el resfriado de los niños. Instrúyeme en cómo contestar las preguntas de los adolescentes. Necesitamos al Espíritu Santo para cada decisión que tomamos. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada con nuestras propias habilidades. No llegaremos a ningún lado en nuestras vidas cristianas. Frecuentemente nuestras oraciones protestan contra la naturaleza misma de la vida cristiana, que está llena de desilusiones y angustias. Olvidamos que nuestra utilidad en el servicio a Cristo depende de que pasamos por las mismas pruebas que nuestra carne esquiva. Entonces, nuestras oraciones para ser librados de estas pruebas son una protesta contra nuestra providencia. Más bien debemos seguir yendo a nuestro Padre para pedirle ayuda. Dios es un Padre que se apiada de sus hijos. Cuando tus hijos te preocupan porque no quieren ir a la escuela, te preguntas si habrán tenido algún conflicto con la maestra o con alguno de sus compañeros. Ellos no quieren decir cuál es el problema, más bien te dicen que están enfermos y que se quieren quedar en casa. Te compadeces de ellos porque son débiles y vulnerables y tratas de ayudarlos a superar el conflicto. Pues de igual modo, nuestro Padre Celestial se compadece de nosotros en nuestras debilidades. Nos manda su Espíritu para nuestro aliento y supervivencia, porque Él sabe lo que necesitamos y Él intercede por nosotros, como dice Romanos 8:26. Qué maravilloso es el amor de Dios. Él está pronto a darnos gracia en la situación que sea y nunca se equivoca. Conocemos a algunos niños que actúan como niños malcriados porque se les ha dado todo lo que han exigido. Dios no comete tales errores, pero sí estamos
en las profundidades y le clamamos, Él vendrá para ayudarnos. Él enviará al Espíritu a los lugares más oscuros, más sucios, más calientes, más hostiles, más peligrosos y más remotos del mundo para ayudarnos. Él irá a las alcantarillas o a donde van los cuerpos especiales de intervención de la policía o hasta las morgues. El Espíritu está pronto para operar en los lugares más oscuros de la tierra. Por eso, para concluyamos con dos principios fundamentales. Primero, si eres cristiano, debes seguir cada día al Señor Jesucristo como su discípulo. Para hacer esto necesitas al Espíritu Santo y su gracia, y debes ir a Dios y pedir la gracia para vivir como un seguidor del Cordero de Dios, ya que Dios promete que si lo buscas, ciertamente lo encontrarás. En segundo lugar, si aún no eres cristiano, debes darte cuenta que esta promesa de Jesucristo no es para ti, y puedes protestar diciendo, no hay nada para mí. Hay mucho para ti, porque el Dios viviente te está buscando. No estarías escuchando estas palabras si Él no te las hubiera traído. Dios te está buscando. ¿No es maravilloso? Y puede ser que hayas tirado la toalla y quizá tu familia y amigos han tirado la toalla en cuanto a ti, pero Dios no ha tirado la toalla en cuanto a ti. Eres una oveja perdida, pero el buen pastor abandonó todas las ovejas que estaban seguras en el redil para buscar a la perdida. Él seguirá buscándote hasta que te encuentre. Por gracia, tómalo en toda la gloria de su persona y en la perfección de todo lo que Él ha hecho por los pecadores. Tómalo como Él mismo se ofrece en el Evangelio. Entra por la puerta estrecha, está abierta para ti. Para los que son salvos, digo, busquen. Para los que no son salvos, digo, tomen. Por muy paradójico que parezca, ese es el orden bíblico en el contexto de Lucas 11. Este texto nos insta a que el pueblo del Señor pida a Dios que le dé el Espíritu Santo para que lo ayude día a día. Y roguemos para que los que no son cristianos, que tomen la salvación que Dios ofrece gratuitamente y que tengan un verdadero, un genuino arrepentimiento. Ahora escucha esto, ¿por qué es necesario? Eso nos lleva al título de hoy, que no lo hemos dado. El Espíritu dando a luz al Espíritu. En Juan 3, del 1 al 8, dice, había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. De verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, dijo Jesús. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Dijo Nicodemo. ¿Acaso puede entrar por segunda vez al vientre de su madre y volver a nacer? Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Lo que nace del cuerpo es cuerpo, lo que nace del Espíritu es Espíritu. No te sorprendas de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Pues lo mismo pasa con todo el que nace del Espíritu. Juan nos dice que Nicodemo vino de noche al Señor Jesucristo. Ahora, Nicodemo estaba tan asustado de que sus compañeros fariseos descubrieran su interés en Jesús de Nazaret, que vino a él de noche por las calles oscuras, pasando inadvertido. Una reunión nocturna le daba más tiempo para una sesión ininterrumpida con nuestro Señor.
ya habían acabado sus deberes rabínicos del día, por lo que finalmente estaba libre para buscar a Jesús, para hablar con él sobre un nuevo nacimiento. Quería Juan que notáramos algo simbólico sobre Nicodemo, que estaba en oscuridad con referencia a quién era Jesús y la naturaleza de su mensaje, de modo que se acercó a Jesús en la oscuridad de su alma. Fue esta visita a Cristo una clase de peregrinar de la oscuridad a la luz que todas las personas deben emprender. Está diciendo Juan en este relato: sal de la oscuridad de tu alma y ve a Jesús, la luz del mundo. Todas estas preguntas tienen sus posibles explicaciones, pero no sabemos exactamente por qué Nicodemo vino de noche a Jesús. Lo que sí es seguro es lo que sabemos sobre el hombre mismo. Por ejemplo, número uno, Nicodemo nació en una familia correcta, hijo de Abraham, circundado al octavo día, miembro del pueblo del pacto de Dios, a quien pertenecían los profetas y las promesas. Aún así, se le dice que debe nacer de nuevo. Josefo, un historiador judío, dice que Nicodemo era un miembro de una de las familias más distinguidas del país. Con todo, su sangre aristocrática no lo excusaba de necesitar un nuevo nacimiento. Número dos, era un fariseo con un genuino trasfondo religioso. Era recto en conducta y uno de los casi 6,000 hombres que eran los mayores exponentes de una vida moral alta. Nicodemo era sincero en cuanto a la ley de Dios y creía que ella era la palabra de Dios revelada. También aplicaba los mandamientos de Dios a su vida diaria e instaba a los demás a hacer lo mismo. No obstante, Jesús le dijo a este hombre que tenía que nacer de nuevo. En tercer lugar, tenía la mejor educación que el país pudiera ofrecer. Era docto en los escritos hebreos, arameos, griegos, y podía defender la verdad contra los ataques del paganismo y la filosofía griega. Sin embargo, a este judío de nombre griego se le dijo que tenía que volver a nacer. Número cuatro, era miembro del Sanedrín. El Sanedrín era el máximo órgano legislativo de la nación bajo el César. Era una autoridad principal en Israel para el poder legislativo, ejecutivo y judicial del Estado, y era un político conocido nacionalmente. No obstante, este funcionario tenía que volver a nacer del agua y del Espíritu. En quinto lugar, era maestro en Israel. De hecho, Jesús lo reconoce como el maestro de Israel, a quien escuchan, siguen y admiran muchos seguidores. Y aún así, a este gran maestro de Israel se le declara que debe nacer de Dios si ha de entrar al reino del cielo. Los privilegios familiares, el compromiso religioso, el logro educativo, la autoridad política y las habilidades en la enseñanza no son suficientes para excusar a Nicodemo de la necesidad de un nuevo comienzo radical forjado por Dios mismo. Nicodemo es un hombre admirable en muchos sentidos, pero es un extraño a la obra sobrenatural de Dios en su vida. Es grande a los ojos del pueblo, pero es un hombre no regenerado. Juan 2 termina diciendo que Jesús conocía el interior del ser humano en Juan 2:25. Y a esto le sigue Juan 3. Había entre los hombres un dirigente de los judíos llamado Nicodemo, en Juan 3:1. Nicodemo se nos muestra como un representante de la raza humana. No es un criminal, ni un vago de la calle, ni la clase de persona de quien pensarías: sí, él definitivamente necesita nacer de nuevo. No, Nicodemo es un hombre de muchos logros, es culto, educado, de una de las mejores familias del país,
Pero con todo, Jesús le dice a este hombre, de veras te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si un hombre como Nicodemo necesita volver a nacer de lo alto, pues entonces cualquier otra persona en el mundo debe volver a nacer. Y aquí viene la pregunta importante de nuestro texto, que solamente vamos a dar la introducción para el estudio de mañana. Esta semana los devocionales vamos a tratar de hacerlos un poquito más breves para que sean más digeribles. Y la pregunta es, ¿por qué debemos volver a nacer? Nicodemo comienza su conversación con Jesús diciendo que él cree que Jesús es un maestro enviado por Dios y que está haciendo cosas milagrosas. Ese es todo un cumplido, sobre todo si viene de parte de un fariseo. Sin embargo, esas palabras no halagan a nuestro Señor Jesucristo. Y llanamente y claramente le dice a Nicodemo, de verdad te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Jesús repite eso otra vez en el versículo 5 de Juan 3. Yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, ¿puedes creerlo? Él una vez más le dice en el versículo 7, no te sorprendas de que te haya dicho, tienes que nacer de nuevo. Jesús no está haciendo una afirmación general, le está diciendo muy específicamente a Nicodemo que debe volver a nacer. Y Cristo enfatiza la importancia de estas palabras al decir, de veras te aseguro. Esa frase es su famoso marcador verbal. En medio de un largo sermón, Jesús introduce esa frase con el fin de despertar otra vez los pensamientos de quienes los escuchan a lo que el Maestro de Dios está diciendo. Cada cosa que Jesús dice es verdad, porque Él lo dice de sí mismo. Yo soy la verdad, el camino y la vida, en Juan 14:6. Sin embargo, en medio de sus conversaciones y observaciones diarias, Él hace una pausa para ofrecer palabras de importancia sobresaliente que el mundo ignoraría bajo su cuenta y riesgo. Y Él empieza con estas palabras. De veras te aseguro, como diciendo, abre tus oídos y haz caso de estas palabras. Nadie puede ver el reino de Dios a menos que vuelva a nacer. Nadie, incluso los hombres prehistóricos que no conocían la rueda, pueden escapar de la necesidad de volver a nacer. Ni siquiera alguien que vive en Manhattan y tenga la última tecnología y sea capaz de comprar todo lo que el dinero puede comprar, puede escapar a la necesidad de volver a nacer. Cualquiera, ya sea que haya nacido en el siglo primero o en el siglo XXI, debe volver a nacer para entrar en el reino de Dios. Dios es soberano, pero el hombre natural no puede ver eso. Dios hace lo que le place en las huestes del cielo y aquí en la tierra. Pero muchas personas no lo reconocen y preguntan, ¿dónde está el poderoso rey del que hablas? No lo podemos ver. El rey vino a la tierra en carne y mostró su poder sobre la creación, sobre el diablo, la enfermedad y la muerte. Pero algunas personas todavía preguntan, ¿dónde está este rey y su reino? Cristo reina en gracia sobre su pueblo, ayudándole a confiar en él y a hacer su voluntad, preservándolo de la incredulidad y la desesperación, sosteniéndolo con dones buenos y perfectos, satisfaciendo todas sus necesidades de acuerdo a sus propias riquezas gloriosas, ayudando a los creyentes a buscar primero su reino y su justicia. Los incrédulos dicen, no podemos ver este reino porque no entienden la naturaleza del reino de Dios, este reino de gracia
sobre pueblos de todos los idiomas, razas y edades que confiesan: para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, como Pablo lo dice en Filipenses 1:21. Los que no nacen de nuevo no pueden ver la influencia de Dios en la vida de los cristianos. No pueden disfrutar de la experiencia de vivir bajo el reino del Rey de amor. Son extraños a su gloria y bendiciones. Nicodemo tampoco lo puede ver. Está bastante sobrecogido por las extrañas palabras volver a nacer. Y te pregunto, lo mismo que preguntó Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Ay, Señor, esto está hermoso. Mañana responderemos. Padre, en el nombre de Jesús te damos todo el honor y la gloria. Gracias, Señor. Gracias porque solamente a través de tu Espíritu Santo podemos ver la luz a nuestro espíritu. Por eso el título tan importante: el Espíritu dando a luz al Espíritu, porque solo el Espíritu Santo puede producir la santidad. Solo el Espíritu Santo puede darnos la nueva vida en el Espíritu. Solo el Espíritu Santo puede dominar esta carne que se revela todos los días a hacer la voluntad del Padre. Solo el Espíritu Santo puede guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Solo el Espíritu Santo puede darnos el poder para derrotar todas las tentaciones del enemigo, al mundo y a sus demonios. Solo el poder del Espíritu Santo me puede ayudar a rendir toda mi humanidad diariamente a mi Señor, a mi Salvador y a mi amo, a mi Señor Jesucristo. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén y amén.